El millonario confiaba plenamente en ese negocio, sin imaginar que estaba a un paso de perderlo todo. Nadie se atrevía a decirle la verdad, hasta que una humilde limpiadora se le acercó, le susurró algo al oído, y lo que pasó después cambió su destino para siempre. El empresario millonario, ahora conocido como Alejandro Vargas, estaba a punto de estampar su firma en el papel que no solo consolidaría el mayor acuerdo de su vida, sino que, sin saberlo, sellaría su propia ruina. La pluma, un costoso regalo de su socio y amigo de la infancia, Miguel Rojas, danzaba sobre el pergamino, apenas a milímetros de un destino que prometía glorias incalculables y al mismo tiempo escondía una trampa mortal. Alejandro, con su trayectoria forjada en la resiliencia de las calles de Medellín, había llegado hasta aquí por pura determinación, superando adversidades que habrían doblegado a cualquier otro. Sus ojos, habitualmente agudos y llenos de una chispa inquebrantable, se encontraban momentáneamente empañados por la magnitud de lo que estaba a punto de lograr. Un imperio tecnológico que se fusionaría con el coloso de Ricardo Soler, prometiendo triplicar su ya vasta fortuna. Sin embargo, en el umbral de su triunfo, una voz apenas audible, un susurro cargado de una urgencia palpable, rompió el hechizo del momento, deteniendo el movimiento de su mano, congelándolo en el tiempo y en el espacio, justo cuando su futuro estaba a punto de desmoronarse irrevocablemente. No firmes, es una trampa mortal, siseó la voz, tan tenue como el aliento de un fantasma, pero tan penetrante como el filo de una navaja helada que se deslizara por su piel. Era Sofía Méndez, la mujer de la limpieza, cuyo uniforme sencillo y rostro cansado eran casi invisibles en el opulento escenario de la sala de juntas. Alejandro se quedó petrificado, la tinta suspendida en el aire, a punto de manchar el contrato que cambiaría el curso de su vida para siempre. Sus ojos, del color de un cielo de verano, se encontraron con los de ella, dos orbes marrones llenos de un terror ancestral, pero también de una determinación férrea que desafiaba su humilde posición. Había trabajado en el edificio durante meses, un fantasma silencioso en los pasillos, pasando desapercibida para todos, incluido él, que ahora se veía obligado a reconocer su existencia de la manera más abrupta y desconcertante. El eco de sus palabras, «te van a quitar todo», resonó en su mente, no como una advertencia, sino como una profecía ineludible que le heló la sangre en las venas. Miguel, su socio, su hermano de batallas desde la infancia, frunció el ceño, una expresión de irritación mal disimulada cruzando su rostro. ¿Algún problema, Alejandro?, murmuró con una sonrisa forzada, esa misma sonrisa que Alejandro había visto 1000 veces, desde que eran niños vendiendo dulces en los autobuses de Medellín, una sonrisa que ahora le parecía extrañamente ajena, cargada de una ambigüedad perturbadora. El corazón de Alejandro retumbaba en su pecho como un tambor de guerra, una sinfonía caótica que pregonaba un peligro inminente. Algo en la voz de Sofía, en la desesperación que la embargaba, lo había paralizado por completo, anclándolo en un presente incierto. La miró de nuevo. Sus ojos, aunque llenos de miedo, irradiaban una convicción inquebrantable, una verdad tácita que perforaba la burbuja de su incredulidad. No era solo una empleada de limpieza, era un heraldo de la fatalidad, una presencia inesperada que había irrumpido en su complacencia, desmantelando la fachada de su seguridad y plantando la semilla de una duda corrosiva en lo más profundo de su ser. «Solo necesito un momento para revisar esta cláusula», mintió Alejandro, señalando un párrafo al azar del contrato. Su voz apenas un hilo, un temblor casi imperceptible que traicionaba la calma que intentaba proyectar. Ricardo Soler, el elegante empresario de 50 años, cuya reputación de tiburón de los negocios lo precedía, golpeó la mesa con los dedos impacientemente, un sonido seco que resonó como un disparo en el silencio tenso de la sala. «Vargas, llevamos 6 meses negociando esto. No hay tiempo para más dudas. O firmas ahora o la oferta se cancela».
La presión era asfixiante, una cuerda invisible que se ceñía alrededor de su cuello. Miguel se inclinó hacia él, su voz un susurro cómplice. Hermano, esto es lo que siempre soñamos. Tu empresa tecnológica fusionada con Soler Corporación te convertirá en el hombre más rico de Colombia. ¿Qué más necesitas saber? Alejandro miró el contrato una vez más. Allí estaba todo: la transferencia de acciones, los nuevos puestos directivos, las proyecciones financieras que triplicarían su fortuna. Todo por lo que había trabajado incansablemente durante 10 años. Pero las palabras de Sofía, la limpiadora, resonaban en su cabeza como una alarma estridente, un grito de advertencia que no podía ignorar. «Dame 5 minutos», dijo de repente, poniéndose de pie, su decisión inquebrantable, así a pesar del abismo de incertidumbre que se abría a sus pies. «Solo 5 minutos para aclarar mi mente». Miguel se levantó también, su expresión de alarma ya no disimulada, sino evidente y tensa. «No podemos hacer esperar más al señor Soler», espetó, su voz un intento desesperado de recuperar el control de la situación. «5 minutos», repitió Alejandro con una firmeza que lo sorprendió incluso a sí mismo, dirigiéndose hacia la puerta con una determinación recién hallada, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y una sala de juntas sumida en un silencio cargado de expectativas. Apenas había salido del umbral, sintió una presencia detrás de él, el suave roce de una mano, la respiración agitada. Era ella, Sofía, la mujer que había desmantelado su mundo con una simple frase, la portadora de una verdad incómoda que ahora se negaba a permanecer oculta. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en la mirada de ella, Alejandro vio no solo el miedo que la había consumido, sino una vulnerabilidad y una sinceridad que le calaron hasta los huesos, cimentando la extraña conexión que se había forjado entre ellos en ese breve e intenso lapso de tiempo. «Señor Vargas», susurró Sofía, mirando nerviosamente a ambos lados del pasillo, como si las paredes tuvieran oídos y pudieran traicionar su osadía. «Sé que no me conoce, pero llevo meses trabajando aquí. He visto cosas, he escuchado conversaciones». Su voz se quebró ligeramente, una mezcla de aprensión y el peso de la información que cargaba. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, deteniéndose y estudiando su rostro por primera vez, despojándose de la superficialidad que hasta entonces había marcado su percepción de ella. Era joven, quizás de 28 años, con el cabello recogido en una coleta modesta y los ojos más honestos que había visto en mucho tiempo. 2 pozos de sinceridad que parecían reflejar el alma misma. «Me llamo Sofía Santos», respondió ella, su voz temblorosa. «Limpio las oficinas de noche». Se detuvo, el cuerpo sacudido por un leve temblor. «Sé que parezco loca, pero esa fusión no es lo que parece. Van a robarle todo». Las palabras de Sofía lo golpearon con la fuerza de un puñetazo, y Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Un vértigo que no tenía nada que ver con la altura o la velocidad, sino con el abismo de la traición que se abría ante él. Durante 35 años, había confiado ciegamente en su instinto para los negocios, un instinto que lo había guiado a través de innumerables desafíos, y algo en la voz de esta mujer, en la desesperación genuina que la embargaba, le decía que no estaba loca en absoluto, que cada palabra que pronunciaba era una verdad desnuda e innegable. «¿Qué sabes exactamente?», preguntó Alejandro en voz baja, su voz apenas un murmullo, ahogada por la magnitud de la revelación. Sofía miró hacia la puerta cerrada de la sala de juntas, una cautela instintiva guiando sus movimientos, antes de responder. «Su socio, el señor Rojas. He escuchado sus llamadas telefónicas cuando trabajo de noche. Él y Soler han estado planeando esto durante años». La verdad se desplegaba ante Alejandro como un mapa macabro de engaños y maquinaciones. Cada palabra de Sofía un trazo preciso que dibujaba el contorno de su inminente ruina. «La empresa de Soler está en bancarrota, señor Vargas, pero van a usar sus activos para...». Si te está gustando el contenido, suscríbete al canal. Esto ayuda mucho.
Deudas a su nombre, y usted quedará arruinado, despojado de todo, sin nada más que el peso de una deuda insalvable. Las palabras de Sofía cayeron como martillazos implacables sobre el pecho de Alejandro, cada golpe resonando con el peso de una traición inimaginable. Miguel, su hermano de la vida, el único que había estado a su lado cuando su madre murió, cuando comenzó su primera empresa en un apartamento de 20 metros cuadrados, cuando no tenía nada más que sueños y una determinación férrea. «Eso es imposible», murmuró Alejandro, pero su voz sonó insegura, incluso para él mismo, una disonancia que reflejaba la batalla interna entre la lealtad a un pasado idealizado y la cruda realidad que Sofía le presentaba. «Tengo pruebas», dijo Sofía rápidamente, sacando su teléfono con manos temblorosas, pero con una convicción que no admitía dudas. «Fotos de documentos, grabaciones, todo está aquí». En ese preciso instante, como si el destino se burlara de la fragilidad de la situación, la puerta de la sala de juntas se abrió con un crujido ominoso, y Miguel asomó la cabeza, su rostro una máscara de cordialidad que ahora se le antojaba grotesca. «Alejandro, te están esperando, hermano». Alejandro miró a Miguel, luego a Sofía, y sintió que su mundo entero estaba a punto de desplomarse, que la tierra bajo sus pies se abría para engullirlo. En sus manos tenía dos opciones: confiar en el amigo que conocía desde los 12 años, el compañero de tantas batallas y alegrías, o creer en una completa desconocida que acababa de destrozar, con unas pocas palabras y algunas pruebas, todo en lo que él había creído hasta ese momento. Un futuro que parecía tan inalterable. «Ya voy», le dijo a Miguel, su voz apenas un murmullo que se perdía en el eco del pasillo. Miguel asintió. Su sonrisa regresó, una mueca vacía que antes le resultaba familiar y ahora le generaba escalofríos, y cerró la puerta, dejando a Alejandro a solas con la cruda realidad que Sofía representaba. Alejandro se volvió hacia Sofía, que lo miraba con una mezcla de esperanza y terror, sus ojos pidiendo una fe que él no sabía si podía otorgar. «Si estás mintiendo». Su voz se arrastró, la amenaza implícita en la frase, el peso de lo que estaba en juego evidente en cada sílaba. «No estoy mintiendo», interrumpió ella, su voz firme a pesar de la desesperación que la invadía. «Sé que no tiene razones para creerme, pero no puedo quedarme callada viendo cómo va a firmar su propia destrucción». La determinación en su voz, la forma en que sus manos temblaban, contrastando con la firmeza de su mirada, le dijeron a Alejandro todo lo que necesitaba saber. Esta mujer, una simple empleada de limpieza que él ni siquiera había notado hasta hacía unos minutos, estaba arriesgando su trabajo, su seguridad, tal vez incluso su vida, para advertirle sobre algo que había descubierto por pura casualidad, o quizás por un designio del destino. Y en lo más profundo de su corazón, en ese lugar recóndito donde guardaba todas las dudas y los presentimientos que había ignorado durante meses, las pequeñas señales de alarma que su mente había silenciado en aras de la confianza ciega, Alejandro supo con una certeza inquebrantable que ella tenía razón. La verdad, aunque dolorosa y aterradora, se revelaba ante él con una claridad cristalina, despojando la venda de la lealtad que lo había cegado por tanto tiempo. «Muéstrame las pruebas», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro en el pasillo vacío, la admisión de su fe depositada en una desconocida, un salto de confianza en el abismo de la incertidumbre. Sofía miró nerviosamente hacia la sala de juntas, una última comprobación de que no estaban siendo observados, antes de guiarlo hacia su oficina privada, el pequeño reducto donde pasaba sus horas invisibles. Sus manos temblaban mientras cerraba la puerta y activaba el seguro, el clic metálico resonando en el pequeño espacio con la solemnidad de un pacto secreto. «No debería estar haciendo esto», murmuró, sacando su teléfono, su voz una mezcla de miedo y una valentía que la superaba. «Si me descubren, perderé mi trabajo, y bueno, gente como el señor Soler puede hacer que nunca vuelva a encontrar trabajo en ningún lado». La vulnerabilidad de su confesión,
El riesgo inmenso que estaba asumiendo por un extraño caló hondo en Alejandro. Entonces, ¿por qué lo haces?, preguntó él, observando cómo ella buscaba entre docenas de fotos en su galería, la curiosidad teñida de una profunda admiración. Sofía se detuvo y lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada, Alejandro vio no solo la verdad, sino la historia de una vida marcada por la injusticia. Porque he visto lo que le pasa a la gente cuando los poderosos se aprovechan de ellos, dijo con una voz que, aunque suave, resonaba con la fuerza de una convicción inquebrantable. Mi papá perdió todo por confiar en la persona equivocada. No puedo quedarme callada viendo cómo le va a pasar lo mismo a usted, a otra persona inocente atrapada en la telaraña de la codicia y la traición. Le mostró la primera foto, un documento financiero de Soler Corporación con números rojos por todas partes, una hemorragia contable que revelaba la podredumbre interna de lo que se presentaba como un imperio. Esta foto la tomé hace 3 semanas cuando limpiaba la oficina del señor Soler, explicó, su dedo deslizando hacia la siguiente imagen en la galería, cada movimiento cargado de un significado devastador. Dejó estos papeles sobre su escritorio. La empresa está quebrada, señor Vargas. Deben más de 200 millones de pesos y no tienen cómo pagarlos. Alejandro sintió que se le secaba la boca, el golpe de la realidad tan crudo como una cachetada. Los números no mentían. Soler Corporación estaba al borde de la bancarrota total, un cascarón vacío a punto de colapsar. Pero esto podría ser, no sé, temporal, dijo él, su propia voz sonando poco convincente, un eco débil de su incredulidad. Las empresas grandes siempre tienen flujos de efectivo complicados. La desesperación por aferrarse a la última brizna de esperanza era palpable, pero Sofía disipó cualquier ilusión con la siguiente prueba. Sofía deslizó hacia otra foto, esta vez de un correo electrónico abierto en una computadora, la pantalla iluminando sus rostros con una luz cruda y reveladora. Esta es una conversación entre el señor Rojas y Soler de hace 2 semanas, explicó, su voz teñida de una indignación contenida. La tomé cuando estaba limpiando la oficina de su socio un viernes por la noche. Alejandro leyó el mensaje y el mundo se desplomó a su alrededor, los cimientos de su vida desintegrándose en un instante. Miguel, todo listo para la fase final. Una vez que Vargas firme, transferimos las deudas principales a su nombre. El idiota no sospecha nada. En 6 meses estaremos libres y él estará arruinado. RS. La respuesta de Miguel era aún peor. Un puñal que se retorcía en la herida. Perfecto. Alejandro siempre fue demasiado confiado. Después de 1920, tantos años en su sombra, por fin tendré lo que merezco. Alejandro tuvo que sentarse. Sus piernas no podían sostenerlo más. El peso de la traición tan abrumador que lo postró. Miguel, su hermano de la vida, el que había compartido sus penas y alegrías, el único que había estado con él en las buenas y en las malas, había estado planeando su destrucción durante años, tejiendo una red de engaños que ahora lo asfixiaba. «Hay más», dijo Sofía suavemente, notando la palidez extrema en el rostro de Alejandro, la herida abierta en sus ojos. «Pero creo que con esto es suficiente por ahora, ¿no?». Alejandro levantó la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de furia ardiente y un dolor desgarrador que amenazaba con consumirlo. «Quiero verlo todo», dijo, su voz ronca por la emoción. Durante la siguiente hora, Sofía le mostró foto tras foto, grabación tras grabación, una letanía de pruebas que desnudaban la traición de Miguel en su forma más vil. Había estado saboteando acuerdos comerciales importantes, filtrando información confidencial a competidores, e incluso había interferido en su relación con Isabela Castro, la mujer que Alejandro había amado hacía 3 años, la herida aún abierta en su corazón. «Aquí está la prueba de que él le dijo a Isabela que usted le estaba siendo infiel», explicó Sofía, mostrando una serie de mensajes de texto, cada palabra una puñalada traicionera. Le envió fotos falsas, conversaciones manipuladas,
todo para que ella terminara con usted. Alejandro cerró los ojos, recordando el dolor insoportable de esa ruptura, la confusión, la sensación de haber sido injustamente acusado. Isabela había desaparecido de su vida de la noche a la mañana, acusándolo de traiciones que él nunca había cometido. Ahora, con la verdad desnuda ante él, todo tenía sentido. Cada pieza del rompecabezas de su doloroso pasado encajaba perfectamente. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó, mirando a Sofía con una nueva admiración, una reverencia por la valentía y la inteligencia de esta mujer. Ella se sonrojó ligeramente, un destello de modestia en medio de su audacia. Trabajo de noche cuando todos se van. La gente deja las computadoras encendidas, los documentos sobre los escritorios. Hablan por teléfono como si yo fuera invisible. Supongo que para ellos soy solo la muchacha de la limpieza. La amargura en sus últimas palabras fue palpable, una denuncia silenciosa de la forma en que el mundo veía a los que estaban en su posición. ¿Y estudias también?, preguntó Alejandro, notando, por primera vez, los libros de administración de empresas apilados en una esquina de su escritorio, un testimonio silencioso de sus aspiraciones ocultas. Administración de empresas en la universidad nocturna, respondió Sofía, su voz un murmullo que reflejaba la dureza de su doble vida. Mi hermana está estudiando medicina y yo, bueno, algún día quiero tener mi propia empresa de servicios de limpieza. Una sonrisa triste y autocrítica se dibujó en sus labios. Sé que suena tonto. No suena nada tonto, la interrumpió Alejandro, su voz firme, una negación rotunda de su autoevaluación. Suena ambicioso y valiente. Se quedaron en silencio por un momento, mirándose a los ojos, y por primera vez en años, Alejandro se sintió realmente visto por alguien. No por su dinero, no por su estatus, sino por quien era realmente, despojado de todas las fachadas. Un golpe fuerte en la puerta los sobresaltó, rompiendo la intimidad recién forjada. «Alejandro», era la voz impaciente de Miguel, que resonaba con una urgencia que ahora le parecía una amenaza velada. «¿Dónde diablos estás? Soler se está impacientando». Alejandro miró a Sofía, que había palidecido completamente, el miedo regresando a sus ojos. «¿Qué vamos a hacer?», susurró ella, su voz apenas audible. Alejandro se puso de pie, sintiendo cómo la traición, en lugar de aplastarlo, se convertía en una determinación férrea, un fuego que lo consumía y lo impulsaba hacia adelante. «Vamos a darles exactamente lo que esperan», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa fría y calculadora, precursora de una venganza meticulosamente planeada. «Pero primero necesito que me ayudes a planear nuestra propia trampa, una que no verán venir». Sofía asintió, la vacilación inicial disipada por la adrenalina y la convicción de Alejandro. Y en ese momento, ambos supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. Ya no eran el millonario y la empleada de limpieza. Eran socios en la búsqueda de la verdad. Y quizás, aunque ninguno se atreviera a admitirlo todavía, algo mucho más importante estaba comenzando a florecer entre ellos. Una conexión forjada en la adversidad y la confianza mutua. Durante los siguientes 3 días, Alejandro y Sofía se convirtieron en detectives de la noche, su alianza fortalecida por la conspiración y la urgencia de su misión. Cada noche, después de que el imponente edificio se vaciara, se reunían en la oficina de Alejandro, un espacio que se había transformado en su centro de operaciones secreto. Allí, bajo la tenue luz de la lámpara de escritorio, revisaban incansablemente más y más evidencias. Cada documento, cada grabación, cada imagen, un nuevo golpe en el corazón de Alejandro, no solo por la magnitud de la traición, sino por los años de amistad que ahora se revelaban como una mentira cuidadosamente orquestada. La confianza que había depositado en Miguel, el compañero de tantas batallas, se desmoronaba ante sus ojos, revelando la crueldad de un engaño que lo había mantenido cautivo en una fantasía de lealtad. «Aquí está la transferencia bancaria que hicieron el mes pasado», dijo Sofía,
mostrando una foto de un documento financiero, su voz resonando con una mezcla de descubrimiento y desaprobación. Movieron 50 millones de pesos de una cuenta fantasma directamente a los bolsillos de Soler. Una operación tan cínica como descarada. Alejandro estudió los números, sintiendo cómo cada nueva prueba era como un puñal que se hundía más profundo en su corazón. Un dolor que iba más allá de la pérdida financiera. Era la agonía de una amistad rota, de una fe traicionada. Miguel y yo nos conocimos cuando teníamos 12 años, murmuró, mirando por la ventana hacia las luces parpadeantes de Bogotá. Cada luz un recuerdo distante de un pasado que ahora parecía ajeno. Vendíamos dulces en los buses para sobrevivir. Cuando mi mamá murió, él fue quien me ayudó a conseguir el trabajo en el taller mecánico para pagar mis estudios. La voz de Alejandro se quebró, un hilo de emoción que revelaba la profunda herida que la traición de Miguel le había infligido. Sofía dejó el teléfono sobre el escritorio y se acercó a él, una empatía silenciosa en su mirada. ¿Qué pasó con su mamá? Cáncer, respondió Alejandro simplemente, el peso de la palabra aún palpable después de tantos años. El seguro de vida apenas alcanzó para pagar las deudas del hospital y darme algo para empezar. Miguel estuvo conmigo en el Pino 100 funeral. Fue mi padrino cuando me gradué de la universidad. Mi socio cuando fundé la primera empresa. Su voz se quebró ligeramente de nuevo, y Sofía sintió un impulso irrefrenable de consolarlo, una conexión que la sorprendió por su intensidad y su inmediatez. «Lo siento mucho», dijo Sofía suavemente, su voz un bálsamo para el dolor de Alejandro. «Debe ser horrible descubrir que alguien tan importante en su vida...» «¿Sabes qué es lo peor?», la interrumpió Alejandro, volteándose hacia ella, sus ojos fijos en los de Sofía, buscando una comprensión que solo ella parecía ofrecer en ese momento. Que una parte de mí siempre supo que algo no estaba bien. Los negocios que se caían en el último momento, los clientes que desaparecían sin explicación, las oportunidades que se esfumaban. Pero nunca quise sospechar de él, nunca quise ver la verdad que estaba frente a mis ojos, enceguecido por la lealtad y el recuerdo de un pasado compartido. Sofía asintió, entendiendo perfectamente esa sensación, esa voz interior que te advierte, pero que la mente se niega a escuchar. «Mi papá era igual», confesó ella, su voz cargada de la amargura de una herida similar. Confiaba en todo el mundo, especialmente en su mejor amigo. Ese hombre lo convenció de invertir todos sus ahorros en un negocio que nunca existió. Perdimos la casa. Papá cayó en depresión. Se detuvo, sus ojos humedecidos por el recuerdo doloroso, por la cicatriz que esa traición había dejado en su familia. Por eso me fui de Cali y vine a Bogotá para empezar de nuevo, para intentar reconstruir lo que se había perdido, para escapar del fantasma de la miseria. «¿Y tu familia?», preguntó Alejandro, una genuina preocupación asomando en su voz, la curiosidad de alguien que, por primera vez, veía más allá de la superficie de una persona. «Mi hermana estudia medicina gracias a una beca, pero yo le mando dinero para sus gastos», respondió Sofía, su voz un hilo de orgullo y responsabilidad. «Mis papás... Bueno, papá nunca se recuperó de la estafa. Mamá trabaja en una tienda para mantenerse». Alejandro la observó con una admiración creciente, una emoción que lo sorprendía por su intensidad. Esta mujer no solo era valiente e inteligente, sino que cargaba con responsabilidades que la mayoría de la gente de su edad no podría manejar, una fuerza silenciosa que lo impresionaba profundamente. «Por eso trabajas de noche y estudias de día», dijo él, comprendiendo finalmente la magnitud de sus sacrificios, el esfuerzo incansable que definía su existencia. «Y por eso limpio oficinas», añadió Sofía con una sonrisa triste, pero sin rastro de autocompasión. «No es glamoroso, pero paga bien y me permite estudiar. Algún día tendré mi propia empresa y podré ayudar a mi familia como se merecen, dándoles la vida digna que les fue arrebatada». Se quedaron en silencio, compartiendo un momento de profunda comprensión mutua,
una conexión tácita que trascendía las palabras y las diferencias sociales. Alejandro se dio cuenta de que hacía años no hablaba con alguien de manera tan honesta y profunda, sin filtros, sin máscaras, simplemente siendo él mismo. Un sonido del teléfono de Sofía los interrumpió, la realidad irrumpiendo en su burbuja de intimidad. Había llegado una nueva foto que había programado para tomar automáticamente cuando se activara la cámara de seguridad de la oficina de Miguel. ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro, su voz cargada de expectación y una premonición de nuevos problemas. Sofía revisó la imagen y palideció, la sorpresa y la consternación reflejadas en su rostro. «Su socio está reunido con Soler ahora mismo», dijo, su voz apenas un susurro. «Y hay alguien más, una mujer que no reconozco». Alejandro miró la foto y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, una punzada de incredulidad y un dolor familiar recorriendo su cuerpo. «Esa es Isabela», murmuró, su exnovia, la mujer cuya relación Miguel había saboteado, la herida que había permanecido oculta en su corazón. «¿La que él saboteó?», preguntó Sofía, la pregunta cargada de una preocupación genuina. «La misma». Alejandro se acercó más a la pantalla. La imagen de Isabela sentada junto a Miguel y Soler, con una expresión seria, perturbándolo profundamente. «¿Qué diablos está haciendo Isabela en una reunión con Miguel y Soler?», preguntó, su voz teñida de confusión y una creciente aprensión. Sofía aumentó la imagen tanto como pudo, y ambos pudieron ver documentos esparcidos sobre la mesa, las expresiones serias de los tres, la atmósfera cargada de conspiración. «Creo que deberíamos averiguarlo», dijo Sofía con una determinación renovada. «Si ella está involucrada en esto». «No». Alejandro negó con la cabeza, su voz firme, aferrándose a la última brizna de fe en la mujer que había amado. «Isabela no es así. Miguel la engañó tanto como a mí. Debe haber otra explicación». Pero incluso mientras lo decía, una pequeña duda, diminuta pero persistente, comenzaba a crecer en su mente, una grieta en su confianza que amenazaba con expandirse. ¿Y si Isabela había estado colaborando con Miguel desde el principio? ¿Y si su relación también había sido parte de algún plan elaborado? Una manipulación más en la intrincada telaraña de Miguel. Sofía notó la expresión atormentada en el rostro de Alejandro, la lucha interna que libraba, y le puso una mano suavemente en el brazo, un gesto de consuelo y apoyo. «Hey, no se torture con suposiciones. Averigüemos los hechos primero». El contacto de su mano lo tranquilizó de una manera que no esperaba, una corriente de calma que lo atravesó en medio de la tormenta. Miró sus ojos, llenos de comprensión y apoyo, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que no estaba solo en esto, que tenía a alguien a su lado en la batalla. «Gracias», dijo simplemente, su voz un murmullo de gratitud. «¿Por qué?». «Por arriesgar todo para ayudar a un extraño. Por ser la única persona honesta en mi mundo». Sofía se sonrojó y retiró la mano, pero no antes de que ambos sintieran la electricidad de ese momento, la innegable conexión que se había forjado entre ellos. «Bueno», dijo ella, tratando de mantener un tono profesional, aunque su voz aún temblaba ligeramente. «Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vamos a confrontarlos mañana o esperamos a tener más evidencia?» Alejandro sonrió por primera vez en días, pero esta vez la sonrisa llegó hasta sus ojos, una expresión de astucia y determinación. «Vamos a darles el espectáculo de sus vidas, uno que nunca olvidarán. Pero antes necesito enseñarte algo sobre cómo grabar conversaciones sin que se den cuenta, para asegurarnos de que no tengan escapatoria». Mientras planeaban su siguiente movimiento, cada detalle calculado con precisión quirúrgica, ninguno de los dos se dio cuenta de que estaban construyendo algo más que una estrategia de negocios magistral. Estaban construyendo una confianza inquebrantable, una conexión profunda que trascendía las barreras sociales y económicas, y que cambiaría sus vidas para siempre, entrelazando sus destinos de una manera que nunca habían imaginado. La mañana de la confrontación final, Alejandro llegó temprano a la oficina,
el edificio aún envuelto en el silencio premonitorio antes del ajetreo diario. Había pasado la noche en vela, no solo por los nervios que carcomían su estómago, sino porque no podía dejar de pensar en Sofía, en la forma en que había arriesgado todo por él sin pedir nada a cambio. Su inteligencia, su valentía y la manera en que su simple presencia lo tranquilizaba, incluso en medio de la tormenta que se avecinaba, eran pensamientos que no lo abandonaban. Sofía ya lo estaba esperando en su oficina, una figura decidida revisando los dispositivos de grabación que habían instalado discretamente en la sala de juntas durante el fin de semana. Cada cable meticulosamente escondido, cada micrófono estratégicamente ubicado. «Todo está listo», dijo Sofía, mostrándole su tablet donde podían monitorear las grabaciones en tiempo real. Su voz una mezcla de profesionalismo y la adrenalina que comenzaba a bombear en sus venas. «Las cámaras están ocultas detrás de los cuadros y los micrófonos bajo la mesa. Nadie sospechará nada. ¿Estás segura de que quieres estar presente cuando esto explote?», preguntó Alejandro, su voz teñida de preocupación, consciente de los riesgos que ella estaba asumiendo. «Puede ponerse feo». Sofía lo miró con una determinación inquebrantable, sus ojos brillando con una luz de coraje que lo inspiraba. «He llegado hasta aquí. No me voy a rajar ahora. Voy a ver esto hasta el final, voy a presenciar cómo los poderosos caen». A las 10 en punto, Miguel y Soler entraron a la sala de juntas con la confianza arrogante de quienes creen que ya ganaron. Su victoria preestablecida e inevitable. Miguel llevaba su sonrisa habitual, esa que Alejandro ahora reconocía como completamente falsa. Una máscara que ocultaba su verdadera naturaleza, la traición que carcomía su alma. «Hermano», exclamó Miguel, dándole una palmada en la espalda a Alejandro, un gesto de falsa camaradería que ahora le revolvía el estómago. «Espero que hayas dormido bien porque hoy nos convertimos en los reyes de Colombia, en los dueños del futuro». «Señor Vargas», saludó Soler, estrechando su mano con una firmeza que contrastaba con la podredumbre de sus intenciones. «Espero que ya no tengamos más dudas de último minuto, que la tinta esté lista para sellar nuestro destino de grandeza». «Para nada», respondió Alejandro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una expresión gélida que presagiaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. «De hecho, he estado haciendo algunas investigaciones adicionales sobre nuestra sociedad, solo para asegurarme de que todo esté en orden, de que no haya cabos sueltos». Miguel frunció ligeramente el ceño, la primera señal de una grieta en su fachada de confianza. «¿Qué tipo de investigaciones?», preguntó, su voz ya con un matiz de sospecha. En lugar de responder verbalmente, Alejandro encendió la pantalla grande de la sala, su dedo moviéndose con una deliberada lentitud, aumentando el suspenso. La primera imagen que apareció fue el estado financiero real de Soler Corporación, los números rojos sangrando en la pantalla, revelando la inminente bancarrota de la empresa que se suponía iba a ser su salvación. El silencio en la sala fue ensordecedor, un silencio pesado que lo decía todo, un silencio que solo el chirrido de los nervios de Miguel y Soler se atrevían a perturbar. «¿Qué es esto?», preguntó Soler, pero su voz ya no sonaba segura, sino teñida de pánico y una rabia incipiente. «Es la verdad», respondió Alejandro tranquilamente, su voz un eco sereno en medio del caos que había desatado. «La verdad sobre su empresa en bancarrota, sobre los planes para transferir sus deudas a mi nombre, sobre años de sabotaje sistemático que han orquestado en mi contra». Miguel se puso pálido, el color abandonando su rostro como si hubiera visto un fantasma. «Alejandro, hermano, no sé de dónde sacaste eso, pero alguien te está engañando, alguien te está metiendo ideas extrañas en la cabeza. Alguien como tú», replicó Alejandro, las palabras un dardo envenenado. Alejandro cambió a la siguiente imagen en la pantalla, el correo electrónico entre Miguel y Soler, donde planeaban arruinarlo, sus palabras frías y calculadoras ahora expuestas a la luz. ¿O prefieres que hablemos de cómo saboteaste mi relación con Isabela, de cómo destruiste algo hermoso solo para satisfacer tu envidia y resentimiento?
Miguel se levantó de su asiento, sus ojos inyectados de furia, y por primera vez en 20 años de amistad, Alejandro vio su verdadero rostro, frío, calculador, lleno de un resentimiento profundo y una envidia corrosiva que había estado oculta bajo la superficie durante demasiado tiempo. ¿Sabes qué, Alejandro? Tienes razón, dijo Miguel con una sonrisa cruel que desfiguraba sus rasgos, una mueca de satisfacción perversa. Sí, planeé todo esto. Sí, saboteé tus relaciones. Y sí, me alegro de haberlo hecho. Me alegro de verte caer, de verte sufrir la misma humillación que yo sentí durante años. Soler intentó interrumpir, su voz un murmullo de pánico, pero Miguel siguió hablando, como si años de frustración y envidia finalmente hubieran encontrado una salida, una válvula de escape para toda la toxicidad que lo había consumido. ¿Crees que fue fácil vivir en tu sombra todos estos años? Miguel escupió las palabras, su voz cargada de amargura, una herida abierta que se negaba a sanar. Tú eras el inteligente, el carismático, el que siempre conseguía todo, el favorito de todos. Incluso cuando tu mamá murió, hasta eso lo convertiste en una ventaja con el dinero del seguro, una tragedia convertida en escalón para tu éxito. Las palabras de Miguel golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago, un dolor visceral que lo dejó sin aliento, no solo por la crudeza de la acusación, sino por la distorsión de la verdad. ¡Miguel!, gritó Alejandro, la desesperación en su voz, la incredulidad ante la crueldad de su amigo. «Ya es hora de que escuches la verdad», bramó Miguel, su voz un torbellino de resentimiento. «Siempre tuviste todo servido en bandeja de plata, el dinero para empezar la empresa, la suerte con los inversionistas, el carisma natural que atraía a todos. ¿Y yo qué? Yo era solo el amigo fiel que te seguía como un perro, que se conformaba con las obras de tu éxito, el compinche que nadie recordaba. Pero yo siempre te consideré mi hermano menor», susurró Alejandro, el dolor de la traición retorciéndole el corazón. Lo interrumpió Miguel, su voz un lamento amargo, teñido de resentimiento. «Siempre el segundo, siempre en tu sombra, siempre el que tenía que conformarse con las migajas de tu éxito, mientras tú te bañabas en la gloria de tus triunfos, y yo te aplaudía como un estúpido». Soler, aprovechando la distracción, se había levantado discretamente y se dirigía hacia la puerta, su rostro una máscara de terror, intentando una huida desesperada. Pero Alejandro, anticipando cada movimiento, presionó un botón en su control remoto, un clic imperceptible que sellaría el destino de sus traidores. «Que no salga nadie», dijo, su voz resonando con una autoridad que no admitía objeciones. Y de inmediato, escucharon el sonido inconfundible de las cerraduras automáticas activándose, sellando la sala de juntas, convirtiéndola en una jaula de cristal. «Esto es secuestro», protestó Soler, su voz un grito de indignación que sonó hueco en el aire tenso. «Esto es justicia», replicó Alejandro, su voz cargada de una fría determinación, una venganza servida con la precisión de un reloj suizo. «La policía y la fiscalía ya tienen copias de toda la evidencia, cada prueba de su traición. Están en camino, y no tardarán en llegar para hacerlos pagar por sus crímenes». Miguel lo miró con una mezcla de odio ardiente y una extraña admiración, una contradicción que reflejaba la complejidad de su relación. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Fue Isabela?» «No, ella nunca habría...» Se detuvo abruptamente, como si un recuerdo molesto hubiera cruzado su mente. «La empleada de limpieza, esa mujer que siempre andaba por ahí como un fantasma, invisible para todos. Fue ella, ¿verdad? Esa insignificante limpiadora». Alejandro sintió una punzada de protección hacia Sofía, una rabia ardiente ante la forma despectiva en que Miguel se refería. A ella, a la mujer que le había salvado la vida. «Ella no tiene nada que ver con esto, por favor, no la involucres en tu patética caída». Miguel se rió amargamente, una risa hueca y cruel que resonó en la sala,
un eco de su propia miseria. ¿De verdad crees que una simple limpiadora arriesgó su trabajo por bondad, por altruismo puro? Alejandro, hermano, siempre fuiste demasiado ingenuo, demasiado confiado. ¿Cómo sabes que esto no es otra trampa? ¿Cómo sabes que ella no lleva meses planeando acercarse a ti, una cazafortunas disfrazada de salvadora? Las palabras de Miguel cayeron como veneno en los oídos de Alejandro. Una semilla de duda, minúscula al principio, pero insidiosa y persistente, que comenzó a crecer en su mente, carcomiendo la confianza que había depositado en Sofía. En ese momento, el ulular de las sirenas de la policía se escuchó afuera del edificio, cada vez más cerca, anunciando el inminente final de la farsa. Miguel sonrió con malicia mientras los oficiales entraban a la sala, sus rostros impasibles, sus movimientos precisos. «Piénsalo bien, Alejandro», dijo mientras le ponían las esposas, el metal frío sellando su destino. Una empleada de limpieza que casualmente descubre un plan tan elaborado, que casualmente tiene todas las pruebas, que casualmente aparece en tu vida justo cuando más la necesitas. ¿No te parece demasiada casualidad? ¿No te parece que hay algo más detrás de esa inocencia aparente? Mientras se llevaban a Miguel y Soler, sus últimas palabras resonaron en la mente de Alejandro, como ecos persistentes de duda. Una melodía macabra que no podía sacudirse. Por primera vez desde que había conocido a Sofía, se preguntó si realmente conocía sus verdaderas intenciones, si había sido cegado por la gratitud y la vulnerabilidad, si había sido, una vez más, demasiado ingenuo. La trampa había funcionado perfectamente. Miguel y Soler estaban arrestados, su empresa estaba a salvo, y él había ganado una victoria limpia y contundente. Pero mientras veía a su ex mejor amigo desaparecer por la puerta, llevándose consigo una parte de su pasado, Alejandro se dio cuenta de que Miguel había logrado plantar una última semilla de destrucción, una que esta vez apuntaba directamente al corazón, a la esencia misma de su capacidad para confiar. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las palabras de Miguel, resonando en su cabeza como un eco persistente, una letanía de sospechas. ¿Cómo sabes que ella no lleva meses planeando acercarse a ti? La pregunta se repetía una y otra vez, torturándolo. Se había quedado en la oficina hasta muy tarde, revisando una y otra vez toda la evidencia que Sofía había recolectado. Cada foto, cada grabación, cada detalle que antes le había parecido irrefutable. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. ¿Era posible que una simple empleada de limpieza hubiera descubierto por casualidad un plan tan elaborado, tan complejo, sin una motivación oculta? Cuando Sofía llegó para su turno nocturno, con la misma modestia y dedicación de siempre, Alejandro la estaba esperando en su oficina, una figura sombría en la penumbra. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella con una sonrisa cansada, pero su expresión cambió al ver la cara de él, la frialdad en sus ojos, la tensión en su mandíbula. «¿Qué pasa? Pensé que estarías celebrando tu victoria, tu liberación. Necesito preguntarte algo», dijo Alejandro, su voz más fría y distante de lo que había sido en días, cada palabra un escalpelo. «Y necesito que seas completamente honesta conmigo». Sofía se sentó lentamente, una expresión de confusión creciente en su rostro, el presentimiento de un desastre inminente. «Claro, dime, ¿cuándo decidiste realmente ayudarme?», preguntó Alejandro, su mirada fija en la de ella, buscando una verdad que se le escapaba. «¿Fue cuando me viste a punto de firmar o fue mucho antes? ¿Tú ya sabías todo lo que pasaría?». La pregunta la golpeó como una bofetada, el impacto tan físico como emocional, destrozando la confianza que creía haber construido entre ellos. Sofía parpadeó varias veces, sus ojos llenándose de una incredulidad dolorosa antes de responder, su voz apenas un murmullo. «No entiendo. Te ayudé cuando vi que estabas a punto de cometer un error terrible. Ya te expliqué cómo descubrí todo, cómo escuché las conversaciones y encontré los documentos. ¿Por qué dudas de mí ahora, después de todo lo que hemos pasado juntos?».
Miguel dijo algo antes de que se lo llevaran. Interrumpió. Alejandro. Su voz un eco de la duda que lo carcomía. Dijo que era demasiada casualidad que una empleada de limpieza hubiera descubierto todo por accidente, que quizás había algo más, un plan oculto detrás de tu ayuda. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una herida profunda, una indignación que la consumía. ¿En serio me estás preguntando si yo también soy una estafadora? ¿Si te manipulé como ellos? Después de arriesgar mi trabajo, mi seguridad, todo lo que tengo. Me preguntas si soy una más de los que quieren aprovecharse de ti. Solo necesito estar seguro, murmuró Alejandro, las palabras sonando huecas incluso para él mismo. Dios mío. Sofía se puso de pie abruptamente, sus movimientos cargados de una furia justificada. Después de todo lo que hemos pasado, después de que arriesgué mi trabajo, mi seguridad, todo lo que tengo, ahora dudas de mí, de mi honestidad, de mi valor. ¿Acaso crees que no tengo nada que perder? ¿Que soy un peón desechable en mi namesinta? Tu tablero. Alejandro se dio cuenta de lo cruel y destructivo que sonaban sus palabras. El veneno que Miguel había plantado había crecido demasiado, asfixiando cualquier rastro de confianza y gratitud. Es que no puedo evitar pensar que... Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía, cada una un rastro de dolor y decepción. Pensar que una pobre limpiadora no puede ser honesta, que alguien como yo solo puede acercarse a alguien como tú por interés, por un plan, por codicia, que mi ayuda fue solo una máscara para un motivo ulterior. Eso no es lo que quise decir, intentó Alejandro, pero sus palabras se perdieron en el aire. Es exactamente lo que quisiste decir, gritó Sofía, su voz rota por la emoción, pero cargada de una verdad innegable. Y ¿sabes qué, Alejandro? Tienes razón en una cosa, continuó Sofía, las palabras cargadas de una ironía amarga que le rasgó el alma. Fue demasiada casualidad que yo fuera lo suficientemente estúpida para enamorarme de ti, para creer en ti, para ver más allá de tu dinero y tu estatus, para ver al hombre vulnerable y bueno que hay debajo de toda esa armadura. Las palabras cayeron entre ellos como un cristal rompiéndose en 1000 pedazos. El silencio que siguió tan ensordecedor como una explosión, la confesión resonando en el aire, transformando la atmósfera entre ellos para siempre. Ambos se quedaron inmóviles, procesando lo que acababa de confesarse, la verdad desnuda de los sentimientos de Sofía, un amor inesperado que había sido pisoteado por la desconfianza. Sofía, no, murmuró Alejandro, intentando alcanzarla, pero ella se negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con rabia. Ya entendí, por más que trabajemos juntos, por más que compartamos, siempre seré solo la empleada de limpieza que pudo estar jugando un juego. Nunca podrás confiar completamente en mí, porque vengo de un mundo diferente al tuyo, un mundo donde la gente lucha por sobrevivir y no tiene el lujo de la ingenuidad que te permites. Se dirigió hacia la puerta, cada paso una decisión irrevocable, el corazón de Alejandro hundiéndose con cada movimiento, pero se detuvo antes de salir. Sus palabras finales un dardo envenenado que lo dejaría aún más solo. Renuncio, dijo sin voltear, su voz cargada de una frialdad que lo atravesó hasta los huesos. Y me voy de Bogotá. Mañana mismo me transfiero a la Universidad de Medellín. No te preocupes, Alejandro. Nunca más tendrás que dudar de mis intenciones, porque desapareceré de tu vida por completo. Cuando la puerta se cerró, el sonido resonó en el silencio de la oficina. Alejandro se quedó solo, sintiéndose más vacío de lo que se había sentido jamás. La victoria ahora una amarga derrota, el triunfo empañado por la pérdida de la única persona que había visto su verdadero yo. Los siguientes días pasaron en una neblina de arrepentimiento y autorrecriminación. Miguel y Soler enfrentaban cargos criminales, y su empresa estaba a salvo, más próspera que nunca. Técnicamente, él había ganado, había recuperado su fortuna y su reputación, pero la victoria se sentía hueca, sin Sofía allí para compartirla,
sin la chispa de su presencia para iluminar sus días. Una semana después, sumido en la melancolía y el peso de su estupidez, recibió una llamada inesperada, un nombre en la pantalla que lo sobresaltó. Alejandro Vargas, habla Isabela Castro, su exnovia, la mujer cuya relación Miguel había saboteado, la herida aún abierta en su memoria. Isabela, ¿cómo estás?, preguntó, la sorpresa evidente en su voz. Bien, gracias. Escuché sobre lo que pasó con Miguel y quería hablar contigo. ¿Podemos vernos? Se encontraron en un café del centro, un lugar neutral que recordaba épocas más felices. Isabela se veía diferente, más madura, más serena, con un brillo en los ojos que no había visto antes. Un anillo de matrimonio brillaba discretamente en su mano izquierda. ¿Te casaste?, preguntó Alejandro, la pregunta escapándose de sus labios antes de que pudiera contenerla. Hace 2 años, sonrió Isabela, su voz suave, con un hombre maravilloso que conocí después de lo nuestro. Alejandro sintió una punzada de algo parecido a la nostalgia, pero también una extraña sensación de alivio. Isabela, sobre eso, ahora sé que Miguel te mintió sobre mí. Sé que te dijo cosas terribles que no eran ciertas, que manipuló la verdad para separarnos. Isabela asintió tristemente. Lo sé. Él me confesó todo hace unos días cuando lo arrestaron. Me pidió que fuera a esa reunión contigo y Soler para, no sé, para confundirte más o algo así, pero no pude hacerlo. No pude seguirle el juego a su maldad. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó Alejandro, el corazón latiéndole con una extraña mezcla de esperanza y temor. Isabela lo miró directamente a los ojos, una sabiduría recién adquirida en su mirada. Porque quiero que sepas algo importante, Alejandro. Aunque Miguel no hubiera interferido, nosotros no habríamos funcionado. Éramos compatibles en papel, en la superficie, pero nunca tuvimos esa conexión real, esa chispa que va más allá de lo superficial. Yo me enamoré de la idea de ti, del hombre exitoso y carismático, no de quién eras realmente, con tus miedos y tus vulnerabilidades. Y tú, bueno, creo que conmigo siempre fuiste el Alejandro que creías que debías ser, no el que realmente eras, el que se permitía ser humano. Isabela se inclinó hacia adelante, su voz un susurro de profunda verdad. Pero escuché sobre la mujer que te ayudó a descubrir todo esto, la limpiadora Sofía, y la forma en que hablas de ella es diferente, es real, es genuina. Esa es la conexión que un hombre como tú necesita, una que te desafíe, que te haga crecer, que te vea por quien eres de verdad. Ya no importa, murmuró Alejandro, la desesperación en su voz. La perdí por ser un idiota, por ser un cobarde que dudó de su honestidad. ¿La perdiste o la dejaste ir por miedo? La pregunta lo golpeó como un rayo, una verdad innegable que resonó en su alma. Isabela tenía razón. No había perdido a Sofía. La había alejado por miedo a confiar plenamente, miedo a ser vulnerable de nuevo, miedo a que alguien pudiera lastimarlo como lo había hecho Miguel, dejándolo expuesto y roto. Había permitido que la semilla de la duda envenenara lo que era más puro. ¿Dónde está ahora?, preguntó, la esperanza renaciendo en su pecho. Se fue a Medellín, se transfirió de universidad, respondió Isabela, una sonrisa de complicidad en sus labios. Entonces, creo que ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Y Alejandro, esta vez no dejes que el miedo decida por ti. No dejes que la sombra del pasado te impida construir un futuro. 2 horas después, Alejandro estaba corriendo por la terminal de buses de Bogotá, con un boleto a Medellín en la mano, su corazón latiendo como nunca antes, un ritmo frenético de esperanza y arrepentimiento. Por primera vez en su vida, iba a perseguir algo que realmente importaba, sin cálculos, sin planes estratégicos, solo con la esperanza desesperada de que no fuera demasiado tarde, de que pudiera arreglar el error más grande de su vida. El autobús de Sofía salía en 10 minutos, y él tenía solo una oportunidad de corregir su cobardía, de recuperar a la mujer que había visto su alma. Alejandro llegó corriendo a la plataforma justo cuando el autobús comenzaba a moverse. El sonido del motor un presagio de la partida.
Sin pensarlo 2 veces, golpeó la puerta trasera con ambas manos. Su voz un grito desesperado que se elevó sobre el bullicio de la terminal. «Esperen, por favor», gritó, corriendo junto al vehículo en movimiento, su rostro una máscara de determinación. El conductor se detuvo, molesto, y abrió la puerta, su expresión una mezcla de irritación y asombro. «Oiga, señor, ¿qué le pasa? Está loco». Alejandro subió al autobús jadeando, buscando desesperadamente entre los pasajeros, su mirada recorriendo los rostros hasta que la encontró. Ahí estaba Sofía, en 1900, el asiento junto a la ventana, sus ojos rojos e hinchados de llorar, y una expresión de total shock al verlo allí, de pie en el pasillo, fuera de lugar pero completamente necesario. «Sofía», dijo Alejandro, acercándose lentamente por el pasillo, su voz un ruego que ignoraba las miradas curiosas de todos los pasajeros. «Por favor, no te vayas, no me dejes». «¿Qué haces aquí?», susurró ella, limpiándose rápidamente las lágrimas, su voz una mezcla de incredulidad y la punzada de una esperanza que se negaba a morir. «Vine a pedirte perdón», respondió Alejandro, sus ojos fijos en los de ella, su voz cargada de una sinceridad abrumadora, «y a decirte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida, la única persona que me ha visto de verdad. Alejandro, por favor». Sofía miró alrededor, consciente de que todos los estaban observando, el murmullo de los pasajeros creciendo a su alrededor. «Esta no es la forma, no podemos hacer esto aquí». «Tienes razón», dijo él, y para sorpresa de todos, incluyendo a Sofía, se arrodilló en el pasillo del autobús, sin importarle las miradas curiosas, los susurros, el juicio. «No es la forma correcta, pero es la única forma que me queda para demostrarte la verdad de mi corazón, para que sepas lo que significas para mí». El murmullo de los pasajeros se intensificó, pero Alejandro solo tenía ojos para ella. «Sofía Santos, eres la mujer más valiente, inteligente y honesta que he conocido. Arriesgaste todo para salvar a un extraño, a mí, y yo fui tan cobarde que dejé que las palabras de un traidor me hicieran dudar de ti, de tu bondad, de tu lealtad». Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de Sofía, pero esta vez eran lágrimas de una emoción desbordante. «Alejandro, levántate», le suplicó intentando levantarlo. «No hasta que me escuches», continuó él, su voz firme, una declaración de amor inquebrantable. «No me importa de dónde vengas o cuál sea tu trabajo, me importa quién eres, me importa tu corazón, tu inteligencia, tu valentía. Me importa que veas en mí al hombre que realmente quiero ser, no al que creo que debo ser, el que siempre busca la aprobación de los demás». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Sofía, su voz apenas un hilo, su corazón latiendo con una esperanza frenética. Alejandro tomó sus manos entre las suyas, entrelazando sus dedos, sellando su destino. «Estoy diciendo que te amo, Sofía, y estoy diciendo que quiero construir algo contigo, como socios iguales, como compañeros de vida. No el millonario y la empleada de limpieza, sino Alejandro y Sofía, 2 personas que se encontraron en el momento exacto, cuando más se necesitaban el uno al otro, para salvarse mutuamente». Sofía lo miró a los ojos, buscando cualquier rastro de duda o lástima, pero solo encontró amor genuino y una determinación inquebrantable que reflejaba la suya propia. «¿Y si no funciona?», preguntó con voz temblorosa, la sombra de sus diferencias sociales aún planeando sobre ellos. «Venimos de mundos muy diferentes. Entonces crearemos nuestro propio mundo», respondió Alejandro, su voz llena de convicción. «Un mundo donde lo que importa no es de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Un mundo construido sobre la confianza y el respeto mutuo». Sofía cerró los ojos por un momento, asimilando la magnitud de lo que se le ofrecía, y cuando los abrió, tenía una sonrisa que iluminó todo el autobús, un brillo que reflejaba la esperanza de un futuro compartido. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición, la que tú quieras».
La próxima vez que tengas dudas sobre mí, me las dices directamente, Alejandro. Nada de suposiciones, nada de miedos escondidos. Hablamos como adultos, como socios, como amantes, como lo que somos. Alejandro sonrió y se puso de pie, su corazón desbordante de alegría. Trato hecho. Mientras se besaban, por primera vez, un beso que sellaba su promesa, los pasajeros del autobús aplaudieron espontáneamente, y el conductor sonrió en el espejo retrovisor, testigo de un amor que había florecido en el lugar más inesperado. «Bueno», gritó el conductor, con una sonrisa bonachona. «¿Se bajan o qué? Tengo un horario que cumplir». 6 meses después, la misma sala de juntas donde todo había comenzado, ahora tenía un ambiente completamente diferente, impregnado de esperanza y nuevas posibilidades. Alejandro y Sofía estaban sentados lado a lado, firmando los documentos de constitución de su nueva empresa, Vargas & Santos Consulting. «¿Estás segura de esto?», preguntó Alejandro mirándola a los ojos, la preocupación aún presente por si ella dudaba de su decisión. «Todavía puedes cambiar de opinión. No hay presión alguna». Sofía sonrió, una sonrisa radiante y llena de confianza, y firmó su nombre con una firmeza que disipó cualquier duda. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Alejandro. Este es nuestro camino juntos». Su empresa de consultoría había crecido rápidamente, especializada en ayudar a pequeñas empresas a competir con las grandes corporaciones, una misión que reflejaba sus propios orígenes y valores. Sofía había terminado su carrera con honores y ahora era tan respetada en el mundo de los negocios como Alejandro, su nombre sinónimo de inteligencia y perseverancia. «Por cierto», dijo Alejandro sacando una pequeña caja de su bolsillo, sus ojos brillando con una anticipación nerviosa. «Hay un contrato más que me gustaría que firmaras». Sofía miró la caja y su corazón se aceleró, el presentimiento de un nuevo capítulo. «Sofía Santos», dijo él, arrodillándose por segunda vez, pero esta vez en privado, en el lugar donde se habían conocido, donde su destino se había entrelazado. «¿Quieres ser mi socia de por vida?». Cuando ella dijo que sí, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba la sala, ambos supieron que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier fusión empresarial o fortuna material. Habían encontrado un amor construido sobre confianza, respeto y admiración mutua, un amor que había surgido de las cenizas de la traición y la duda. La trampa de Miguel había sido diseñada para destruir a Alejandro, para dejarlo en la ruina, pero al final, esa misma trampa había sido el catalizador que los había unido, el fuego purificador que había revelado la verdad de sus corazones. Y mientras se abrazaban en esa sala de juntas, rodeados de los documentos de su nueva vida juntos, ambos entendieron que a veces las mejores cosas surgen de los momentos más oscuros, de los errores más dolorosos. El amor verdadero no se construye en la perfección, sino en la capacidad de elegirse mutuamente una y otra vez, incluso cuando el miedo susurra mentiras al oído, incluso cuando el pasado amenaza con destruirte. Y ellos habían elegido bien, habían elegido el uno al otro, contra todo pronóstico, contra todas las dudas. Años después, el sol de la mañana entraba por las ventanas del nuevo edificio de Vargas & Santos Consulting, ubicado en el corazón empresarial de Bogotá, un testimonio silencioso de su éxito y perseverancia. Lo que había comenzado como una pequeña oficina prestada, ahora se había convertido en una empresa de consultoría con más de 50 empleados y oficinas en 3 ciudades principales, un verdadero imperio construido sobre la honestidad y el trabajo duro. Alejandro estaba revisando los estados financieros, un ritual matutino, cuando Sofía entró a su oficina compartida, cargando 2 tazas de café humeante y una sonrisa que aún lo hacía sentir como el primer día, como si el tiempo no hubiera pasado. «Los números de este trimestre son increíbles», dijo ella, sentándose en el escritorio frente al de él, sus ojos brillando de satisfacción. «Hemos ayudado a más de 200 pequeñas empresas
a mantenerse competitivas, a luchar contra los gigantes, a no perder la esperanza. ¿Sabes qué es lo mejor de todo?, preguntó Alejandro, tomando su mano donde brillaba el anillo de matrimonio que llevaban ya un año, un símbolo de su unión inquebrantable. Que lo estamos haciendo juntos, Sofía. Que cada paso que damos, cada victoria que celebramos, es nuestra, construida con nuestro amor y esfuerzo mutuo. Sofía sonrió y miró hacia la ventana, donde se podía ver, a lo lejos, el edificio donde todo había comenzado, el lugar de su primer encuentro, el escenario de su salvación. A veces pienso en lo diferente que habría sido todo si no me hubiera atrevido a hablarte ese día, si mi miedo me hubiera paralizado, o si yo hubiera sido demasiado orgulloso para escucharte, para creer en una simple limpiadora. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en los giros del destino que los habían unido. Miguel había sido condenado a 5 años de prisión por fraude empresarial, pero su sentencia se había reducido por colaborar con las autoridades para desmantelar otras redes de estafa, un pequeño atisbo de redención en su oscura historia. Soler había perdido todo y ahora trabajaba como vendedor de seguros, pagando poco a poco las deudas que había creado, su imperio desmoronado, su orgullo herido. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Sofía suavemente, rompiendo el silencio, su voz llena de una delicadeza inusual. ¿A Miguel, digo? Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente, la imagen de su ex mejor amigo aún presente en su mente. Extraño al amigo que creí que era, dijo con sinceridad, pero ese hombre nunca existió realmente. El Miguel real no lo extraño. Su traición me dolió más de lo que puedo expresar, pero también me liberó. Me obligó a ver la verdad, a ser más fuerte, a confiar en mi propio juicio. ¿Te liberó?, preguntó Sofía, la curiosidad en sus ojos. Me liberó de la necesidad de ser perfecto todo el tiempo, de pretender que podía hacerlo todo solo, de llevar el peso del mundo sobre mis hombros. Me enseñó que está bien confiar en la gente, pero también que está bien ser selectivo sobre en quién confío, que la lealtad es un regalo, no un derecho. Sofía se acercó y se sentó en el brazo de su silla, su presencia un ancla en su vida. Y yo aprendí que el amor verdadero no se trata de venir del mismo lugar, sino de querer ir al mismo destino, de construir un futuro juntos, sin importar las diferencias de origen. Un golpe suave en la puerta los interrumpió, una interrupción bienvenida. Era Ana, la hermana de Sofía, que había terminado medicina el año anterior y ahora trabajaba en un hospital público, ahorrando cada centavo para su especialización. «Perdón por interrumpir, tortolitos», dijo Ana con una sonrisa pícara, «pero quería darles las gracias antes de irme». «¿Las gracias por qué?», preguntó Sofía confundida. «Por pagarme la especialización en pediatría. Acabo de firmar todos los papeles. El sueño de mi vida se está haciendo realidad». Sofía miró a Alejandro con sorpresa, sus ojos llenos de una emoción que desbordaba su corazón. Habían hablado de ayudar a Ana, de contribuir a sus estudios, pero él había actuado sin decirle nada. Un gesto de generosidad que la conmovió profundamente. «Alejandro, era una sorpresa», dijo él, encogiéndose de hombros con una modestia que la enterneció. «Ana va a ser una pediatra increíble, y nosotros podemos permitírnoslo. Además, la familia es familia, y ahora somos una». Ana se acercó y los abrazó a ambos, un abrazo cálido y sincero. «Van a ser los tíos más increíbles del mundo», dijo, y luego se fue corriendo antes de que pudieran preguntarle qué había querido decir con esa última frase. Alejandro y Sofía se miraron confundidos, una pregunta silenciosa flotando en el aire entre ellos. «¿Crees que quiso decir?», comenzó Alejandro, la posibilidad de una nueva alegría asomando en su mente. «No lo sé», respondió Sofía, sus ojos brillando con una luz traviesa. «Pero ahora que lo mencionas». Se quedaron mirándose, y lentamente, las sonrisas comenzaron a crecer en sus rostros, una realización mutua que los llenó de una felicidad abrumadora. «¿En serio?», preguntó Alejandro, con los ojos brillando de emoción.
Bueno, llevamos una semana de retraso, y esta mañana no pude ni ver el café. Alejandro se puso de pie tan rápido que casi tiró la silla. Tomó a Sofía en brazos y la hizo girar por toda la oficina, el grito de su alegría resonando por el edificio. «Vamos a ser padres», gritó sin importarle que todo el edificio pudiera escucharlo, que su felicidad fuera pública y sin reservas. Mientras la sostenía en sus brazos, ambos pensaron en el camino que los había llevado hasta mí. Ese momento, una advertencia susurrada en una sala de juntas, una trampa descubierta justo a tiempo, un amor construido sobre confianza y respeto mutuo, nacido de la adversidad y la valentía. «¿Sabes qué?», dijo Sofía, acariciando suavemente su mejilla, la felicidad desbordando su ser. «Creo que Miguel tenía razón en una cosa». «¿En qué?», preguntó Alejandro curioso. «Fue demasiada casualidad que nos conociéramos justo cuando más nos necesitábamos, en el momento más oscuro de nuestras vidas. Pero no fue una trampa, no fue una manipulación». «Entonces, ¿qué fue?», preguntó Alejandro, su mirada llena de amor y gratitud. Sofía sonrió, mirando hacia el futuro que estaban construyendo juntos. Su empresa próspera, su matrimonio sólido, el bebé que venía en camino y todas las aventuras que aún les esperaban. «Fue destino», dijo simplemente. «El mejor tipo de destino, el que se construye con decisiones valientes, con honestidad brutal, con el coraje de creer en el otro y con amor verdadero». Y mientras el sol de Bogotá bañaba su oficina con luz dorada, Alejandro y Sofía supieron que habían elegido correctamente. No solo habían evitado la trampa de Miguel, habían construido algo mucho mejor de lo que cualquier plan malicioso podría haber destruido, algo que trascendía el dinero y el poder. Habían construido una vida juntos, una vida llena de propósito, amor y el inquebrantable lazo de una familia elegida. Y esa era la mejor victoria de todas, la más duradera, la más significativa.